Good morning, everyone. Today, I'm going to teach a new class. The class is going to be about phrasal verbs. Buenos días a todos, muchachos. Hoy vamos a empezar una nueva clase. Esta clase se llama frases verbales. ¿Qué es una frase verbal? Una frase verbal no es más que un verbo más una preposición. Juntos tienen un significado diferente al verbo original. Entonces hoy vamos a estudiar 12 frases verbales relacionadas a escuela, al estudio. 12 phrasal verbs related to school. A phrasal verb is a combination of a verb plus a preposition which together mean something different. Ok, tenemos a la izquierda el verbo y a la derecha la preposición. Voy a explicarles qué pasa cuando ponemos un verbo con una preposición a la par. El significado es totalmente diferente. Por ejemplo, tenemos el verbo sign. El verbo sign significa firmar. Si nosotros ponemos el verbo sign con la preposición up, significa, ¿verdad?, registrarse, apuntarse o inscribirse en algo. Entonces, sign up for significa apuntarse en algo, registrarse en algo, inscribirse en algo. Después tenemos la otra frase que dice to be signed up in. To be signed up in significa estar inscrito o registrado en un estudio, una academia, una escuela de arte, etc. Vamos a ver los ejemplos en oraciones, examples and sentences. Dice el primer ejemplo, did you sign up for the new English course? ¿Te inscribiste en el nuevo curso de inglés? I think you are signed up in too many activities. Creo que estás apuntado en muchas actividades. Aquí pueden ustedes ver aplicado las dos frases verbales en oraciones. Posteriormente ustedes pueden hacer sus propias oraciones como práctica para que puedan practicar este tipo de verbos. Luego tenemos el verbo fall. El verbo fall solito significa caer, caerse. Pero si a fall le ponemos behind, significa quedarse atrás, retrasarse, rezagarse. Ejemplo, I don't want you to fall behind. No quiero que te retrases. I am afraid that this injury will make me fall behind. Me temo que esta lección me hará que me retrase o que me atrase. Después tenemos el verbo get. El verbo get, como ustedes saben, es un verbo bastante usual en el idioma inglés. Es tiene múltiples significados. Vamos a ver algunos de los significados del verbo get. Por ejemplo, conseguir, lograr, obtener, llegar, entender, traer, etc. Y otros más. Get, si le ponemos a get, la palabra ahead, get ahead, significa salir adelante, progresar, avanzar, adelantarse, tomar la delantera. Ejemplos. This year, I plan on getting ahead of my classmates. Este año planeo adelantarme a mis compañeros de clase. You'll have to work twice as hard to get ahead this semester. Tendrás que esforzarte el doble para avanzar este semestre. Ahí tenemos dos ejemplitos de get más ahead. Get ahead, en otras palabras, es adelantarse, ¿verdad? Progresar en la vida o salir adelante. Después tenemos el verbo catch. Catch solo significa agarrar, atrapar, coger. Si le ponemos up o con with, catch up with o catch up to, significa ponerse al día, ponerse al nivel de otra persona o al nivel de algo que te ha retrasado. Ejemplos. I need to study harder so I can catch up with the new lessons I missed. Necesito estudiar más para ponerme al día con las nuevas lecciones que perdí. En el caso que usted haya perdido lecciones, usted dice, I need to catch up. I need to catch up with the lessons. Después tenemos, how do you plan on catching up with the rent? How do you plan on catching up with the rent? ¿Cómo planeas ponerte al día con la renta? Cuando nos trazamos la renta, ¿verdad? O cualquier cosa, en cualquier pago, tenemos la frase opcional que es catch up, ¿verdad? Cuando estamos atrasaditos. ¿Ok? Después tenemos el verbo print. El verbo print solo significa imprimir. Pero si le ponemos out o up, el significado cambia. Print out, print up. Ejemplo, please print out a hard copy and hand it in by tomorrow. Por favor, imprime un borrador
y entrégala mañana. I can't print up my essay. No puedo imprimir mi ensayo. Entonces, como pueden ver, print out es sacar copias y print up es cuando no puedes hacer la copia, ¿verdad? Luego tenemos hand, significa pasar y también significa mano como sustantivo, pero en este caso lo vamos a ver acompañado de preposición. El verbo turn significa doblar o girar. Entonces tenemos hand in o turn in, los dos significan entregar algo en las manos de alguien. Ejemplo, okay guys, turn in your test paper. En caso de que el profesor, ¿verdad?, esté dando un examen a los estudiantes y ya la hora terminó, usted le dice, okay guys, turn in your test paper. Entreguen sus exámenes. Can I hand in my essay tomorrow? ¿Puedo entregar mi ensayo mañana? Ese es otro ejemplo. Después tenemos el verbo go, que es muy común, muy usual, significa ir. El verbo go solo significa ir. Si le ponemos over, ya cambia el significado. Y tenemos go over, repasar, revisar con la vista, un documento, cualquier papel. Ejemplo, let's go over this topic one more time. Repasemos este tema una vez más. I don't like going over the material so many times. No me gusta repasar el material tantas veces. Luego tenemos el verbo look. Look solo significa mirar. Si a look le ponemos over, significa revisar, echar un vistazo, repasar con la vista. Ejemplo, she looked over her notes one last time. Ella revisó sus apuntes por última vez. Después tenemos el otro ejemplo. I always look over a paper before signing it. I always look over a paper before signing it. Yo siempre reviso un papel antes de firmarlo. Tenemos el verbo read, que es muy común, muy conocido por ustedes. Significa leer. Y tenemos el verbo study, significa estudiar. Entonces, read más up más on significa leer algo para documentarse o con interés personal. Read up on. Read upon significa leer algo para documentarse uno mismo. Study upon, estudiar para un examen de un tema específico. Ejemplo, I'm reading up on traditional Chinese customs. Estoy estudiando las costumbres tradicionales chinas. I'm reading up on traditional Chinese customs. Después tenemos our teacher recommended we study up on Greek culture before the test. Nuestra profesora nos recomendó que estudiáramos la cultura griega antes del examen. Tenemos el verbo drop. Drop, solo él significa dejar caer algo al piso, ¿verdad? Algo que cae por la gravedad. Pero drop, si le ponemos out, significa abandonar, salirse, dejar la escuela o cualquier estudio. Ejemplo, my brother decided to drop out of school and study fine arts. Mi hermano decidió salirse de la escuela y estudiar bellas artes. ¿Te vas a salir de la escuela? Are you going to drop out? Drop out se usa mucho en escuelas. Cuando alguien se salió, por ejemplo, pasa asistencia a la profesora, entonces usted le dice, drop out, se salió, ya no siguió, ¿verdad? Tenemos el otro verbo que es flunk out. Solo el verbo flunk, ¿verdad? Es como salir aplazado también, flunk out, combinado, reprobar un examen, abandonar los estudios por reprobar. Es cuando no pasaste y no vas a pasar el año. Ejemplo, my cousin flunked out of math test. Mi primo reprobó matemáticas. I was in shock when I found out Michael had flunked out. Me quedé asombrado cuando me di cuenta que Michael había reprobado. Y aquí tenemos, muchachos, los 12 frases verbales más comunes que ustedes pueden usar cuando hablan inglés, ¿verdad? Entonces, que las pueden poner en práctica. Y usted va a sonar como nativo del idioma cuando usted usa frases verbales que son muy comunes en los Estados Unidos. Usted va a sonar como nativo del idioma y entonces el americano va a pensar que usted ha vivido en los Estados Unidos porque es una forma de hablar que ellos tienen. Bueno, muchas gracias. Pasen buen día y los espero en otra clase, ¿verdad? Buen día.